Pues vamos a orar, que se nos preparen nuestros corazones y nos dirijan esta segunda parte de la reunión. Padre, pues venimos ante ti de nuevo, pues renovados, Padre, gozosos de haber cantado lo que hemos cantado, de las verdades que hemos cantado, tan gloriosas, Padre. Y ahora queremos seguir aprendiendo de ti, Padre, que necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que nos alumbre en nuestra vida, en nuestro caminar, en el propósito por el cual tú nos tienes aquí en la tierra, que es el de crecer en ti, en tu conocimiento, no para envanecernos, Padre, sino para estar cada vez más firmes en ti, para no desviarnos a izquierda ni a derecha, y para también llevar al mundo pues el mensaje del Evangelio, y reconociendo que si no es tu Espíritu Santo en nosotros el que hace la obra, pues en vano hacemos lo que hacemos, Padre. Así que dirígenos y abre nuestros corazones esta mañana una vez más, Padre. Que la palabra tuya sea predicada con fidelidad y que no sea añadido nada, ni ninguna opinión, ni nada de un origen pues humano, simplemente de raciocinio humano, sino que sea solo y únicamente tu palabra, Padre. Pues te lo pedimos y confiamos en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir en este... Sabéis de qué voy a hablar, ¿no? Juan, el capítulo 16, donde lo dejamos la última vez, ¿vale? No me cansaré nunca de recordarlo, de esta preparación que hace Jesús con sus discípulos desde hace ya pues 2 capítulos. Desde cuando están en el aposento alto, en el versículo 13, 14, 15 y 16. Y es sorprendente, ¿no? Como en el Evangelio de Juan, que tiene pues 21 capítulos, desde el 13 está hablando de las últimas horas de Jesús sobre la tierra, desde el momento que entra en Jerusalén, en aquel pollino, Jesús está preparando a sus discípulos, ¿no? Y me sorprende en este caminar que estamos teniendo con estas sermones de Jesús a sus discípulos, las preguntas que hacen. Pues me sorprende, ¿no? El orden que Jesús lleva, cómo les lleva una cosa, cómo primero les habla de que Él se va a ir, que Él se va a entregar su vida. Eso les deja un poco sin entenderlo en ese momento del todo. Luego les habla de que Él se va, pero se va a preparar moradas para ellos, pero que no se asusten, que viene el Consolador, que es el Espíritu Santo. Luego les habla de la vid, de permanecer, habla del amor que tiene el Padre hacia Él, del amor que tiene el Jesús hacia el Padre, el amor de Jesús hacia los discípulos, y por fin el punto final está en el amor que tiene que haber entre los discípulos, con ese nuevo mandamiento que nos dice de amarnos los unos a los otros. Vimos la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo, este contraste tan brusco que hay, ¿no? Hablando del amor, y ahora de que les dice, ¿no? Si el mundo os aborrece, saber que a mí os ha aborrecido antes a vosotros. Pero es muy interesante ver cómo Jesús está siguiendo un orden, no es un orden así al azar, sino que el Señor con inmensa sabiduría está llevando a sus discípulos a donde Él quiere. Recordamos en el último vez que estuvimos meditando en este pasaje de que el mundo nos iba a aborrecer por causa del Evangelio, que Jesús es claro, ¿no? Él es honesto, Él no da falsas expectativas, no dice, no tengáis ningún problema, o sea, no vais a tener ningún problema, vais a predicar el Evangelio y todos se van a convertir, sino que realmente van a haber personas que van a rechazar tristemente porque no quieren que la luz les ilumine, ¿no? Porque, hermanos, si damos falsas expectativas, si nosotros mismos nos damos a nosotros falsas expectativas y creemos que nos van a ir las cosas como de una determinada manera y luego no van como es, pues realmente tropezamos, caemos, y de hecho el Señor Jesús mismo les dice, ¿no? Os he dicho estas cosas en el capítulo 16 del versículo 1 para que no tengáis tropiezo. Y esta palabra tropiezo en el original se puede traducir, incluso es más correcto traducirlo por escándalo. O sea, no os escandalicéis cuando el mundo os aborrece, no os asustéis. Realmente Jesús les está preparando. Y hace poco escuché una historia reciente, en el año 95, en la guerra de Bosnia y Herzegovina, que algunos de vosotros os acordaréis, otros ni habríais nacido. Pero había un piloto de las fuerzas aéreas que fue derribado en aquel país,
y él se pudo eyectar del avión, saltó en paracaídas y llegó a suelo sano y salvo, pero claro, se encontró en un lugar que no era su país, donde los que habían en aquel lugar querían prenderle, querían pues llevarlo prisionero, y él pues pudo estar sobreviviendo a base de insectos, a base de recoger el agua de la lluvia y poder beber, escondiéndose. Y cuando le preguntaron cómo había sido la experiencia, ¿no? Dice, si las fuerzas aéreas no hubieran preparado, de cierto habría perecido, ya fuera por hambre, ya fuera por los enemigos que habían en aquel lugar, en un lugar en el que él era alguien hostil. Así que el Señor aquí les está preparando claramente para el mundo que les iba a rechazar. No les está diciendo meteros en vuestras caras, aislaros del mundo, sino ir a hablar al mundo, pero que sepáis que su mundo os va a aborrecer, no os escandalicéis. Así que recordábamos de que debemos estar preparados. Y bueno, me extiendo un poco más en el repaso porque me hubiera gustado profundizar más en la última vez, pero no, bueno, yo tenía más tranquilidad de hablar de otro aspecto, pero sí que hay un aspecto aquí que veo como profecía, ¿no? Dice el Señor Jesús, a ver si lo encuentro. Dice, está hablando de que les iban a echar de las sinagogas, no sé si alguien no lo tengo apuntado. Pero bueno, me sorprendió cuando lo volví a leer, ¿no? Que el Señor les dice que les iban a echar de las sinagogas. Y pensaba, qué triste, ¿no? El hecho de que la primera persecución para las primeras personas que estaban creyendo en Jesús fue por parte de la religión, por parte de la institución religiosa judía, que bueno, ya leímos en el pasado que cualquiera que se arrimaba a Jesús pues les prohibían entrar en las sinagogas. Y no solamente eso, usaban de una estrategia que conocemos en nuestra historia reciente aquí en España, que era el intentar coger al gobierno que había en las autoridades romanas en aquel tiempo y usar a Jesús y a los que iban en pos de él para llevarlos a juicio y para impedirles impedirles que creyeran en Jesús, ¿no? Y me da pena que me esté escuchando. En el 16. Vale, sí, exacto, el versículo 2, sí. El Señor les dice, os expulsarán de las sinagogas. Pensad que las sinagogas era inseparable el hecho de ser judío y ir a la sinagoga, era algo que no era algo que fuera a pensar, ¿no? Si eras judío ibas a ir a la sinagoga. Y era que Jesús les diga que por causa de mí os echarán de las sinagogas, era algo muy impactante para ellos, ¿no? Pero si hemos ido toda la vida a la sinagoga, si vamos a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, y justo de ahí les iban a echar, ¿no? Pero, y además que les iban a echar pensando que rendían servicio a Dios. Pero fijaros el versículo 3, el por qué hacían esta expulsión a las personas de las sinagogas. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Personas que leían las Escrituras, el Antiguo Testamento, que es lo que tenían hasta entonces, pero sin embargo no conocían al Padre ni a mí. Y esto es lo que hemos visto pasar en el mundo, en diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y aunque hoy día pues quizá no es tan exactamente así, hay otro tipo de persecución y hay países aún todavía que en el día de hoy pues a causa de la religión pues sigue habiendo esta persecución, ¿no? Así que cuando oramos por esta persecución, hermanos, también podemos orar porque las personas conozcan al Padre, conozcan a Jesús, porque hay personas que creen que tienen celo de Dios, como lo tenía Pablo, y por causa de eso pues llegaba a matar a los propios cristianos, ¿no? Pero en el momento de que Pablo recibió a Jesús y vio quién era Jesús, a partir de ahí ese celo siguió estando, pero ya de una manera más correcta, ¿no? Y volviendo al hecho también, que luego profundizaremos un poco más, de que no creo que sea casualidad la manera en que Jesús les está hablando de todas estas cosas desde que están en el aposento alto. Fijaros que en el versículo 12, que vamos a leer ahora, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Así que es algo que también aprenderemos, hermanos, que para todas las cosas, para todo la verdad incluso, hay un tiempo en el que las personas lo van a recibir, o nosotros mismos lo vamos a recibir. Jesús ahí está siendo muy misericordioso al hablarles de la manera que les habla. Intercalando las cosas que está diciéndoles, pues veo ahí un Dios pues muy sabio, muy misericordioso, y diciendo la verdad en amor, que es lo que realmente edifica, como veremos después en Efesios. Así que en este contexto en el que estamos, en el que el mundo les iba a aborrecer, ahora el Señor Jesús les tiene que hablar de nuevo del Consolador. Ya les había hablado hacía nada. Recordemos que todo lo que estamos leyendo, estos capítulos, se está desarrollando en las últimas horas del Señor sobre la tierra, o sea que no pasan ni días ni semanas, sino que es todo seguido, y veremos que el Señor de nuevo aquí les tiene que hablar del Consolador. Así que leeremos primero hasta el versículo 11, de donde lo dejamos, del versículo 4 más o menos, hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Está el Señor Jesús hablando a los discípulos. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Podemos seguir hasta el versículo 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Señor Jesús, una de las primeras cosas que les dice apunta a la tristeza que había en el corazón de ellos, ¿no? De nuevo, en el versículo 14 empieza diciéndoles el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Él sabe que están turbados, y Él se presenta en ese momento como el camino al Padre, como algo que a ellos les debía pues, ayudar a combatir esa turbación que tenían. Y también les dice que Él se iba a preparar uno de ellos, ¿no? Y ahora el Señor de nuevo está atento a cómo se sentían ellos, cómo se sentían sus corazones por esa tristeza. De hecho, estaban tan tristes que parecía que no se acordaban de eso, ¿no? El Señor Jesús les dice que ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Es cierto que le habían preguntado de alguna manera, pero pienso que no con un interés ni bien prestado atención a lo que Jesús estaba diciéndoles. Estaban tan tristes y tan turbados que ellos no recordaban que el Señor le había dicho en el versículo 14: que me voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, que está diciendo que se va a la casa del Padre. Y además les dice lo que iba a hacer, ¿no? Dice que si me voy a prepararos un lugar para vosotros, y si me fuereis preparar el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ellos seguían en esa tristeza, estaban centrados en sí mismos, en cómo se sentían, y que lo único que había en su cabeza es que Jesús iba a ir, y les costaba asimilar eso. Así que de nuevo Jesús, como os decía, les tiene que en el versículo 7 a hablar del Consolador, y les dice: os conviene que yo me vaya. Vosotros solo está en vuestra mente esto de que no queréis que me vaya, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría
a vosotros. Y no sé si alguno de vosotros, yo desde luego sí, me veo reflejado en esta situación de los discípulos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos delante de un problema en el que no le vemos solución o no sabemos qué va a pasar, tenemos mucha incertidumbre y tenemos muchas promesas del Señor? Escuchamos la palabra aquí los domingos, cosas hermosas que decimos que la palabra del Señor es nuestra guía, que el Espíritu Santo es nuestra guía, pero en momentos de la verdad muchas veces nos sentimos como los discípulos. Pero qué bueno que el Señor Jesús, como hizo con ellos, les vuelve a recordar algo que ya les había dicho. No les dice, pero escúchame, pero lo tengo que decir otra vez, con cariño y con ternura, les vuelve a decir, les vuelve a explicar que os conviene que yo me vaya, que el Consolador vendría y que os iba a consolar, ¿no? Y me vi reflejado, de hecho, esta misma semana, ¿no? Estábamos en una situación pues, que nos traía, o sea, la palabra en catalán ahora y no en castellano, pero nos traía incertidumbre y de todo menos paz, menos tranquilidad. Y es triste porque hermanos han venido, gracias al Señor han venido hermanos aquí que nos han predicado la palabra del Señor, nos han dicho cosas para fortalecernos. Y nos acordábamos de la predicación que hubo hace unos domingos del Salmo 23, ¿no? Que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un salmo que conocemos de sobras. Y yo meditaba y decía a mi esposa, pensamos que recordar estas cosas es que esto que no sale de mi mente y que estoy ahí, uy, ¿qué va a pasar y cómo va a ser y tal y cual? Y bueno, hay que recordar esto, Jehová es mi pastor y seguimos pensando en eso. No, hermano, cojamos la Biblia, conocemos el Salmo, pero es palabra de Dios que nos habla a nosotros. Y en mi caso, que yo tenía unas notas, recuperé las notas, que mi pastor, nada me faltará en el sustento, nada me faltará en la aflicción, nada me faltará en la bendición, hermanos. Sabemos, y Dios no es un Dios de domingos, que lo tenemos presente en nuestras vidas, pero al menos yo me veía necesitado de tenerlo más presente y ejercitarnos en los momentos de aflicción que no entendemos, que nos gustaría que las cosas fueran de una manera y que fueran para allí, pero el Señor tiene para allí, ¿qué queremos? Que es un camino peor que el que a nosotros nos gusta. Vemos algo que vemos que es beneficioso para nosotros, que es beneficioso incluso para la obra del Señor, ¿por qué no? Y hay un camino que queremos evitar, pero debemos confiar en el Señor, recordar nuestra alma, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús aquí les está diciendo también, les está recordando del Espíritu Santo que iba a venir, ¿no? Y me daba cuenta del privilegio y de los malos momentos que paso y que hago pasar a los míos también, porque al final, cuando uno se porta bien con el Señor, eso contagia a los demás, ¿no? Pero cuando uno pues, no tiene en cuenta al Señor, eso también contagia a los demás, ¿no? Así que me animaba en estos momentos de una manera práctica y no simplemente estar ahí sentado y nada, y me pasa y quiero que eso gane al otro, pero la palabra del Señor la leemos, hermanos, y si la palabra del Señor tiene poder, si la creemos. Así que si me veía reflejado como los discípulos aquí, ¿no? Que estaban abrumados, estaban turbados, estaban tristes, pero el Señor Jesús les está diciendo, estáis tan tristes que ni me preguntes a dónde vas. Me estoy recordando, yo ya os he dicho a dónde iba a ir, recordarlo. Así que, justo en el versículo 7, ¿no? Hay un pero. Dice que la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo yo la verdad. Pero, discípulos, pero amados, esto es lo que importa, lo que realmente importa. Que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Y pensaba, ¿no? ¿Por qué el Consolador, por qué el Espíritu Santo no venía antes? El Espíritu Santo ya estaba obrando, pero no estaba morando en los hijos de Dios como pasó después del día de Pentecostés y como mora hoy en cada uno de nosotros, ¿no? Y el Señor lo relaciona con que Él se vaya, ¿no? Pensemos que aquí nosotros estamos leyendo esto y todavía Jesús no había consumado la obra de salvación,
Nosotros estamos leyendo desde la perspectiva que sabemos que Jesús ya ha muerto y que nos ha salvado. Pero en este momento todavía Jesús se iba a entregar. Estaba de camino a la cruz, pero todavía no se había entregado. Fue en el momento en el que el Señor venció a la muerte y venció al pecado. Y nuestros corazones fueron limpios por su sangre. Fue a partir de ese momento que somos morada del Espíritu Santo, ¿no? Y es para darle gracias al Señor que el Espíritu Santo, que un Dios todopoderoso, more en cada uno de nosotros. Sabemos que, y recordábamos el domingo pasado, que en el momento que Jesús expiró el velo del templo se rasgó, ¿no? Aquel lugar donde solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, ahora aquello quedaba abierto para que cualquier persona que se acercara a Él con la sangre de Jesús como justicia, pues Dios lo aceptaba y le podía escuchar, ¿no? Gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas también, que desde el momento que creímos en Jesús, Él ha venido a morar en nosotros y está haciendo una obra que está perfeccionando hasta el día que estamos con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué más funciones tiene el Espíritu Santo, ¿no? Aparte de que hemos visto aquí, de guiarnos a la verdad, de obrar en nuestras vidas, de perfeccionarnos para la gloria del Señor y para todo lo que Él tenga. Recordaba en Hechos, en el primer capítulo de Hechos, los primeros cristianos, dice que estando juntos los discípulos y otras personas, dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Y luego más adelante, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y algo hablamos ya el domingo pasado, que hablamos del Espíritu Santo, pero conviene que lo volvamos a recordar. El Señor les manda a ir a predicar, pero no sin el poder del Espíritu Santo. Si no, van a ser solamente palabras humanas. Y tenemos que orar, como decía, y volveremos a recordar, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en los que van a recibir el Evangelio. Pero también debemos orar para el Señor, que todo lo que hagamos sea en el poder del Espíritu Santo, que no sea solamente proyectos que yo hago y creo que puedo hacer así, creo que puedo hacer así. Es en esto también que tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Pero en el poder del Espíritu, hermanos, y solo para su gloria, sí que podemos llevar el Evangelio, ya sea por la palabra predicada como predicar con nuestra vida, ¿no? Las dos cosas, predicar con la palabra y predicar con la vida, pero siempre con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y para eso pues requiere que oremos a pedirle al Espíritu Santo: pues guíame en cómo, en mi vida, en cómo me comporto en este mundo que está tan a oscuras, ¿no? Y Señor, en todo lo que predique, pues que también que seas tú en mí, tu Espíritu Santo en mí. Pero aquí concretamente en el versículo 8, ¿no? Hay tres aspectos que nos habla del Espíritu Santo que viene a hacer a este mundo. Y los vamos a desglosar. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, cuando venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos hablando de tres cosas. Luego el Señor Jesús las extiende un poco más. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sí, pecado, justicia y juicio. ¿Y por qué el Espíritu Santo tiene que hacer esta función y esta obra? Está hablando de convencer, está hablando de dejar en evidencia, de sacar a la luz, de corregir la manera de pensar, o lo que piensa el mundo de lo que es el pecado, de lo que piensa el mundo de lo que es la justicia, de lo que piensa el mundo que es el juicio. El mundo tiene un criterio muy equivocado del pecado, de la justicia y del juicio. Es el Espíritu Santo que les tiene que hacer ver. Si hablamos de pecado, el mundo
no ve que el pecado es destructivo y lo que menos piensa es que le separa de Dios. Muchos de ellos no tienen esta conciencia. Yo hago lo que quiero y así intento ser feliz, ¿no? Pero no tiene esta convicción de que el pecado es algo destructivo y horrible. Y hermanos, no es fácil corregir estas ideas erróneas que tiene el mundo. Por mucho que nosotros busquemos con elocuencia, con insistencia, gritando, es el Espíritu Santo que tiene que convencer de ello. Por mucho que ni siquiera los apóstoles que tenían este poder, es el poder del Espíritu Santo que convence de pecado. Así que lo tengamos en cuenta, hermanos. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. ¿A través de qué? Bueno, a través también de la palabra, por supuesto. El Espíritu Santo coge también la predicación de la palabra o la predicación de nuestro ejemplo y nuestro testimonio del Señor para redarguir el pecado. Pero nosotros no saquémonos de la cabeza de que si digo lo otro, creo que la persona se va a dar cuenta que el pecado pues, es algo que no le conviene, ¿no? Pero fijaros lo que dice el Señor cuando aclara el tema del pecado. El Señor Jesús podría haber puesto, como vemos en otras partes de la Escritura, una lista de pecados, ¿no? Odio, avaricia, mentira, fornicación. Pero fijaros lo que Jesús dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que Jesús, digamos, como el más grave. Como el pecado que sí, podemos estar aquí hablando de pecados en concreto, pero realmente es realmente lo que importa hablar de esto, de lo otro, en el caso de personas que todavía... El pecado más grande es que no creen en Jesús. Eso es lo peor. Porque el no creer en Jesús ya les hace estar condenados. Jesús lo dijo: no he venido a este mundo para condenarlos, sino para salvarlos. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces ese es el pecado más importante. Entonces, que podamos ver esa necesidad que hay en el mundo, para que nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos orar. Entonces, Señor, pues que el mundo vea que no creer en tu Hijo Jesús pues es pecado que les lleva a la condenación. Así que quería dejar este aspecto, ¿no? Que sin fe, sin creer en Jesús, el hombre y la mujer pues viven en pecado. ¿De qué más convence el Espíritu Santo? De justicia. Otro aspecto en el que el mundo tiene muy distorsionado, que es la verdadera justicia. Todo el mundo habla de justicia y a veces pues dice, no, pues si Dios existiera pues no permitiría que tal y cual, pero ¿qué pasa? Que yo sí que por mi propia justicia me puedo salvar y los otros no, yo sí que me lo merezco, los demás. Realmente el mundo no tiene el mundo ve buenos y malos, de buenas personas y malas personas. El concepto de justicia también y el criterio que tienen es muy difícil también que puedan entender que la única justicia perfecta en la que Dios se satisface es la de su Hijo, la que su Hijo ganó en la cruz, la que su Hijo cargó con todo nuestro pecado, con toda nuestra culpa y no evitó nada del castigo, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Pensemos, hermanos, que no solamente de la cruz, sino, no me cansaré de repetirlo, no solamente en la cruz, sino cuando lo abofetearon, cuando le dieron puñetazos, como dice Marcos. Nadie se hubiera dado cuenta. Podría haber evitado el dolor. Tengo poder, tenía poder. Para decir, ¿sabes qué? Si quieren que me den, pero no me va a doler. Pero no hubiera satisfecho la justicia de Dios. Hasta la última gota de sangre que derramó fue necesario. Así que el concepto que tiene el mundo de justicia es muy erróneo. Y me gusta, y creo que no es casualidad también el orden que el Señor Jesús nos ha dado: de pecado, de justicia. Hay un problema con el pecado y luego de justicia. La justicia, ahí el Espíritu Santo tiene que convencer de la verdadera justicia y que está en Cristo y que hay una solución al problema del pecado. Me gustaría poneros otra ilustración también va de guerra, pero se dice que en un campo de refugiados donde habían presos de guerra en la Segunda Guerra Mundial, se les permitió a los que llevaban el campamento aquel, o el campo de refugiados más bien, se les permitió que entraran a unas cajas con el Monopoly, con el juego del Monopoly, que seguramente todos muchos conoceréis, este juego que hay calles, que hay casas y tiene unos billetes para comprar y demás.
Pues fijaros cómo estuvieron bastantes años presos estas personas y cómo fue llegando la cosa, cómo empezaron a tener percepción de las cosas esas personas, que empezaron a usar los billetes de Monopoly como un cambio de moneda real. Y entre ellos se ofrecían, se compraban favores, incluso si alguien quería más comida, pues se lo pagaban con billetes de Monopoly. Le habían dado un valor a aquel billete de Monopoly en aquel mundo en el que estaban encerrados. Se dice también de que cuando estas personas, algunos fueron liberados, no todos, pero cuando tenían la mente tan ida y tan cambiada, que alguno fue al banco con esos billetes para intentar ingresarlos, y da risa, pero también es triste, ¿no?, de la situación de lo que es la guerra. Pero sin desviarnos, la justicia del mundo, hermanos, en la realidad no sirve. Tiene que ser la justicia de Dios. Ellos le dan valor a su justicia y a sus principios, pero realmente es la única justicia es la de Dios. Y me gozo en pensar, y ahora que bueno, hemos estado, Carmen, como se veis, está escribiendo fascículos bíblicos, y cuando leemos la ley de Dios, digo, madre mía, si lo poco de bueno que tiene la justicia del mundo está sacado de la Biblia, lo poco que aún se mantiene, que dices que es bueno, está sacado de, y la gente dice que no cree en Dios, pues todo se desmoronaría realmente si no hubieran principios bíblicos aplicados a la justicia, ¿no? Pero que se empezó con esa justicia real de Dios, pero con el tiempo todo se diluye y se tergiversa si no se tiene eso en cuenta. Así que el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de lo que es la verdadera justicia. La única justicia que puede revelar el Espíritu Santo, que es en la obra de la cruz. El Espíritu Santo convence al pecador de su falta de justicia y le muestra la verdadera justicia, que es en Cristo. Y por último, convencer de juicio. Algo que al mundo no le gusta nada, hablar del juicio, ¿no? Satanás ya ha sido juzgado, él ya está derrotado. Pero hay un día también en que el mundo no quiere escuchar, que es el día del juicio final. Y es triste ver cómo es un tema también que muchas veces se toma a WhatsApp. Hay conversaciones en el mundo, el juicio final aquí, películas y WhatsApp para aquí, WhatsApp para allá. Pero es una realidad también, que Dios, como antes decíamos, no da por inocente al culpable. Jesús ha hecho todo lo que podía hacer. No puede hacer más. Ha hecho más de lo que podía hacer para salvarnos, como decimos. No solamente se limita a salvarnos, sino que se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Quiere que estemos con Él. No se limita simplemente a quitar el pecado del medio, ¿no? Pero también es verdad de que la ira de Dios está sobre el impío. No ha caído todavía, pero está sobre aquel que todavía no ha conocido a Dios. Y el mundo, pues evidentemente no le gusta mucho saber eso. Así que es algo también que el Espíritu Santo tiene que hacer, que Él hace, Él lo hace, ¿no? Y que seamos conscientes en todo lo que hagamos en cuanto a predicar al mundo, a nuestros hijos, que es el Espíritu Santo, hermanos. Oremos para que pueda hacer esto y que seamos también pues canales de esta bendición. Sabemos que aún así el Espíritu Santo, aún con esta función que la hace perfecta, pero habrán personas que endurecerán el corazón, pero habrán otras que sí que serán quebrantados, clamarán por la justicia de Dios para ser librados del juicio. Así que prediquemos la palabra para que el Espíritu Santo la use, y nunca vamos a orar demasiado, hermanos, por que el Espíritu Santo haga esta obra. Que todos nuestros planes, planes de proclamar el Evangelio, que todo esté sujeto al Señor, esté sujeto al Espíritu Santo. Y pienso también que en el mundo en el que estamos, donde cada vez hay, como, no sé si os acordáis, David López, cuando vino, aquel hermano que vino con su madre de Premia, que había como una moda de ser cristiano. Ahora salen de todos los lados cristianos, salen pues personas que dicen que son, y luego se ve que su vida pues no refleja que realmente ha habido una conversión, no ha habido un cambio de reino, ¿no? Pero en un mundo donde cada vez se ve más esto, hermanos, conviene que
que no haya esa falta de convicción. Porque sin esa falta de convicción, las conversiones pues, pueden ser falsas tristemente, ¿no? Yo no puedo poner en duda, no estoy diciendo que este y el otro y el de más allá, este sí, este es cristiano, nadie, creo que ninguna persona tiene la capacidad ni la luz para ello, ¿no? Pero sí, hermanos, que la convicción de esta obra del Espíritu Santo es necesaria para llegar al arrepentimiento y a la fe y a la salvación. Así que podemos seguir en el versículo 12, que es un poco lo que os decía al principio. El Señor Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y también es algo, hermanos, que este versículo es muy importante para nosotros, los que somos hijos de Dios y los que queremos hablar a las personas, ya sean inconversas, ya sean recién convertidas, ya lleven tiempo en el Señor, hermanos, que todo lo que queramos hablar con hermanos con buena intención, con buen deseo, que sea también guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Porque, fijaros, es muy sorprendente lo que el Señor dice, que tengo muchas cosas todavía que deciros, pero no las digo, porque no estáis preparados, porque no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús lo que les iba a decir eran verdades como templos, eran cosas que iban a ser buenos, pero aquí el Señor Jesús dice: todavía, ahora mismo no las vais a poder sobrellevar. El Espíritu Santo ya los logrará más adelante. Y creo que aquí debemos aprender mucho nosotros también. Cuando hablamos con alguien, de no decirle toda la retahíla de cosas que tenemos en nuestra mente y todo lo que sabemos de la vida cristiana y le ponemos la cabeza como un poco a una persona. Y quizá le estamos liando porque esa persona todavía no lo puede sobrellevar. A lo mejor es una persona, quizá el caso más fácil, ¿no? Una persona que está dando sus primeros pasos como cristiano. Ahí también debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No significa que todo lo que queramos decir no sea verdad, sí que es verdad, pero también hay un tiempo, hermanos, para las cosas. Y habrá momentos de que esa persona no puede sobrellevar. Con nuestros hijos también, hermanos. Hay que ser pacientes, como lo fue el Señor Jesús, que ahí no me puedo poner como ejemplo, que a veces queremos explicarle todo y esto y otro. Todo tiene un proceso. Fijaros que el Espíritu Santo dice: Él os guiará a toda la verdad. Hay un camino para llegar a la verdad. Entonces, en este camino, hermanos, que seamos sensibles al Espíritu Santo y nos preguntemos, ¿no? Preguntemos al Espíritu Santo: esto que tengo en mi corazón hacia Él, ¿no? El Señor, pues, me limito a pedirte a ti solamente, ¿lo va a poder sobrellevar? O es el momento de decírselo. Que tengamos esa sensibilidad. Porque, como vemos en Efesios, se nos exhorta a decir la verdad en amor. La verdad a veces no nos gusta, la verdad duele, pero la verdad en amor es. Y fijaros que en Efesios 4, cuando nos dice esto, nos dice: siguiendo la verdad en amor. Y el resultado es crecer en todo aquel, en aquel que es la cabeza. O sea, el hecho de hablar la verdad en amor es lo que nos hace crecer. Si solo es la verdad y sin amor, pues no hay crecimiento posible. Así que seamos sensibles en todas nuestras relaciones cuando hablamos, hermanos, a ver si estamos poniendo una sobrecarga sobre esa persona, que no es el momento. El Señor dice: ahora no lo podéis sobrellevar, no dice que algún día se lo iba a mostrar. Algún día que se lo iba a mostrar, no sabemos qué cosas está hablando el Señor, ¿no? Pero en ese momento, ahora no. ¿Quizá por qué? Pues porque estaban muy tristes, porque estaban turbados, el mismo Señor Jesús lo dice, ¿no? Así que gracias al Señor que en nuestras vidas, seguramente que si meditamos, habrán cosas que entenderemos el por qué el Señor no nos lo ha dicho antes, pero otras cosas que no. Pero yo, al menos en mi vida, sé de cosas que si el Señor me hubiera mostrado antes, no sé cómo las hubiera encajado. Al final no quiero liarme, ¿no? Pero el Señor es sabio y Él nos ha mostrado cosas en su justo momento. A veces puede haber sido por nuestra cabezonería y que el Señor ha tenido que quebrantar nuestros corazones, pero otras veces el Señor ha tenido paciencia, ha sido paciente y misericordioso con nosotros, ¿no? Y el último aspecto que querría destacar aquí, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo y de la importancia que tiene en nuestras vidas
en la obra de convicción al mundo pecador para que venga Cristo. Y aún así, fijaros lo que dice en el versículo 13. Dice, Él os guiará toda la verdad. Dice, no hablará de su propia cuenta. Estamos hablando del Espíritu Santo, de Dios. Y el Espíritu Santo dice que no hablará de su propia cuenta. ¿Cuánto más nosotros no debemos hablar con nuestra propia cuenta? Eso me hacía recapacitar mucho, hermano. Si el Espíritu Santo dice que no va a hablar por su propia cuenta, ¿cuánto más temor voy a tener yo de no hablar por mi propia cuenta? De lo que sea. A veces hay personas que dicen, no, Dios me ha hablado, Jesús me ha hablado, y dicen cosas que luego no se cumplen y eso al mundo no le va a convencer. Eso al mundo va a decir, pues qué Dios tan raro, ¿no?, que te ha dicho y luego no pasa. Realmente son personas que hablan por su propia cuenta. Y esto no ayuda al Evangelio, hermanos. Si el Espíritu Santo está sujeto a Dios, en esa relación perfecta que tiene la Trinidad, cuanto más nosotros tengamos mucho cuidado en lo que nosotros decimos y también en el altavoz que damos a las personas que dicen, ¿no?, que han escuchado esto, que han escuchado lo otro. Que el Señor nos ayude a discernir pues Espíritu Santo, ¿no? Porque quiero recordaros unas palabras que Pablo le dice a Timoteo en su formación, podríamos decir. Dice en el capítulo 4, 2 de Timoteo, no hace falta que lo busquéis, te encarezco delante de Dios, te ruego, una expresión muy fuerte, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, y nada más que la palabra, no se añada nada más a lo que dice la palabra del Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fijaros lo que dice aquí. Yo lo leía esto y lo volví a leer y digo, madre mía, qué calco del mundo en el que vivimos. Dice, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Yo aquí leía, se amontonarán influencers, se amontonarán youtubers, se amontonarán personas que en su opinión y de Biblia poco. Y sí es verdad que esto ha estado toda la historia, pero yo no estoy explicando, yo veo las redes sociales también, no estoy explicando que esto sea bueno o sea malo, pero dice que llegó un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Fijaros lo que es una fábula. Yo estuve en el diccionario, breve relato ficticio con intención didáctica. O sea, estos maestros que se amontonan desviándose de la palabra y solo ofreciendo frases cristianas o, entre comillas, o anécdotas o esto o lo otro, sí, con una intención didáctica, hermano. Pero aquí Pablo lo está contraponiendo con la predicación de la verdadera palabra de Dios, ¿no? Y aquí también la predicación de la palabra, hermanos, es donde tenemos que reconocer al Espíritu Santo. El predicador no puede estar dando su opinión. Aquí en el púlpito dice, y lo digo con mucho temor ahora mismo, aquí en el púlpito dice, así dice el Señor, hermano. Oremos también para que la palabra del Señor sea predicada de manera fiel y que nos dé luz, hermano. No es cualquier cosa. Que nadie aquí sea un maestro de estos que les va más predicar por fábulas que la verdadera palabra, ¿no? A veces puede haber alguien, que el Señor me libre, nos libre, de predicar la palabra y dogmatizar sobre la aplicación en nuestras vidas. No dejamos al Espíritu obrar. Hay que predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea el que alumbre. No hay con ninguna intención desde el púlpito. Mira, es que no sé si lo atrevo a decir cara a cara, así que lo digo desde aquí y así me olvido de pasar el mal rato con los hermanos. Pienso yo en exhortaciones
que se limiten a eso, a predicar la palabra, y que el Espíritu Santo diga. Y eso, si confiamos en el Espíritu Santo, Él hará la obra y alumbrará y guiará a toda la verdad. Pero ahora si cogemos esta predicación y añadimos y esto, pero tú de repente eres Espíritu Santo del otro, quizás estamos pretendiendo suplantar al Espíritu Santo. Así que esto era lo que quería, estaba en mi corazón de compartiros y recordar que vivamos preparados, hermanos, que el Señor Jesús no nos da falsas expectativas, nunca lo ha hecho. Todo lo que ha hecho es perfecto y que el mundo nos puede aborrecer si predicamos. Que estemos preparados para ello, que no nos escandalicemos, que recordemos la obra del Espíritu Santo, en convencer al mundo y que tenga un criterio correcto, no distorsionado de lo que es el pecado, de lo que es la justicia y de lo que es el juicio. Recordamos que ni el mismísimo Espíritu Santo habla por su propia cuenta, sino que habla lo que Él oye y lo que Jesús nos dijo a través de su palabra. Y por último, que en lo que hablemos, en las verdades que tengamos que decir a los demás, que tengamos en cuenta también que hay un tiempo, que hay momentos en los que puede que esa persona no lo pueda sobrellevar. Solo puede ser el Espíritu Santo, hermanos, que nos muestre eso. Nosotros no podemos hacer un análisis psicológico a una persona, a ver qué le puedo decir, qué le puedo dejar de decir. Que vayamos siempre en dependencia del Espíritu Santo, en todo lo que hagamos. Y que nos gocemos, porque el Espíritu Santo tiene poder, hermano. Me gustaría acabar cantando la canción no es con espada ni con ejércitos, es con el poder de su Santo Espíritu. Y las almas se salvarán por el poder de su Santo Espíritu.